Dios es muy bueno con nosotros al permitirnos abrir su palabra y escucharla cada día del Señor. Es un gran privilegio que Él nos provee. Y el profeta Amós nos está recordando ese gran privilegio que tenemos como pueblo de Dios. En días en los cuales hay diferentes voces, como expresaba hace 8 días, pero también en días cuando la palabra de Dios, en contextos cristianos donde suponemos que debería ser puesta en alto, en realidad lo que vemos es un menosprecio hacia la palabra de Dios. La gente, o algunas personas que se llaman cristianos y algunas iglesias que se autodenominan cristianas, no proclaman la palabra. La gente va a ver otras cosas, pero no a oír la palabra. Y los que se llaman pastores se dedican a otro tipo de asuntos y no a predicar la palabra. Así que este versículo inicial de Amós nos provee un buen contexto para hablar de la autoridad total de la palabra, para hablar de la necesidad absoluta que tenemos de la proclamación de la palabra. Y sobre todas las cosas, enfatizar que es la palabra la que Dios nos ha llamado a proclamar como iglesia y no a hacer otras cosas. Y esa es la razón por la cual estoy tomando el tiempo suficiente para, a la luz de Amós capítulo 1, versículo 1, mostrar esa suficiencia y esa necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Es muy importante en nuestro contexto actual, en el que se habla mucho de profecía, pero se entiende de manera equivocada. Cuando hoy se habla de profetas y se utiliza a veces malintencionadamente, en otras descuidadamente, a estos grandes hombres de Dios llamados profetas, para entonces decir que hoy tenemos profetas. Y por eso entonces, hace 8 días yo estuve mostrando cómo a la luz de la palabra Dios ha hablado de diferentes maneras y ha ido en un progreso en esa manera de hablar, trayéndonos una palabra definitiva en su Hijo. Testimonio que los apóstoles colocan por escrito en la palabra, como dice Pedro, profética más segura que nosotros tenemos. ¿Qué debemos nosotros esperar hoy en día como iglesia cristiana? Debemos esperar en la proclamación de la palabra. No profetas, ya no hay tales. Los tenemos en sus escritos proféticos. El llamado urgente que Dios nos hace es a examinar los libros de los profetas, a escudriñarlos y a encontrar en ellos el mensaje que Dios intencionó para nosotros como iglesia y como cristianos del siglo XXI. Como decía la semana pasada, el predicador no se para con la misma autoridad del profeta, ¿no? El profeta se levantaba y simplemente proclamaba: así dice el Señor. El pueblo, ¿qué debía hacer? Oír y obedecer. No podía cuestionar lo que el profeta decía, porque el profeta es la boca de Dios. Pero hoy en día el predicador no tiene esa autoridad. Sí, el predicador se para y dice: hermanos, esto dice la palabra de Dios, pero ya que no tiene la inspiración que tenía el profeta, el pueblo, ¿qué debe hacer con la predicación? Analizar, juzgar, en el buen sentido de la palabra. Juzgar significa discernir, pasarlo por un juicio crítico en su mente y decir: ¿esto es así o no es así? Y si eso es así, como el predicador está diciendo, entonces obedecer esa palabra, no por una supuesta autoridad del predicador, sino por la autoridad que tiene la palabra de Dios, fielmente predicada. Juan Calvino dijo que el primer rasgo, y es el rasgo esencial y fundamental, el primer rasgo de 3, que distingue a una iglesia bíblica, es la predicación fiel de la palabra. Repito entonces, este versículo 1 de Amós es un llamado urgente a eso precisamente.
a que como iglesia sepamos, reconozcamos y practiquemos la centralidad de una palabra que es autoritativa, o sea, que demanda obediencia y que es la única autoridad de fe y conducta para nosotros. Hace 8 días veíamos entonces cómo el profeta Amós recibe inicialmente visiones. El medio particular que Dios utilizó en el caso del profeta Amós para darle el mensaje fue visiones. Pero el profeta no se queda con esas visiones, sino que las comunica al pueblo y las interpreta, para que entonces el pueblo tenga un entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces, esas visiones que recibe el profeta ahora se van a convertir en discursos orales, en proclamaciones públicas que el profeta le hace al pueblo de Israel. Volvamos entonces a leer Amós capítulo 1, versículo 1. Búsquelo por favor en su Biblia. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Nos estamos deteniendo específicamente en esta expresión. Las palabras de Amós que profetizó acerca de Israel. Hace 8 días les decía que la palabra profetizó, ahí literalmente significa que vio. Entonces una traducción más literal es palabras de Amós que vio visiones, entendemos, que vio visiones acerca de Israel. La tarea del profeta era recibir esas visiones y convertirlas en palabras entendibles para el pueblo de Dios. ¿De qué sirven unas visiones si no se explican? ¿Cómo eso iba a edificar al pueblo de Israel? ¿Cómo iba a llamarlo al arrepentimiento si esas visiones no eran acompañadas por una palabra que las explicara? Por esa razón, como dijimos hace 8 días, entonces, esas 5 visiones que veamos van acompañadas de discursos. El grueso del libro de Amós son discursos. Solo una pequeña parte son visiones. Eso ya nos dice algo, ¿no? O sea, ¿qué es importante? ¿Las visiones o los discursos? Los discursos. Ese es el punto. Sí, Dios se comunicó a través del profeta en visiones, pero el profeta, para darle el mensaje al pueblo, se los explica a través de esas, podríamos llamarle nosotros, predicaciones. La expresión palabras de Amós que vio, ¿sí? O que profetizó, como aparece en Reina Valera, es interesante porque esa pequeña palabrita que, se puede entender de 2 maneras. En primer lugar, se puede entender que ese que se refiere a Amós. Entonces, las palabras de Amós, ¿qué vio? O sea, ¿quién vio? ¿Quién es Amós? Es alguien que vio visiones o que recibió ese mensaje de Dios en visiones. Esa es la traducción que yo prefiero de esa seccioncita. Pero hay que reconocer que también puede referirse a palabras. O sea, ¿cómo quedaría así? Sería palabras de Amós, las cuales vio. Noten entonces que aquí la connotación se referiría es al mensaje que Amós recibe. En el primer caso, el énfasis está en el profeta, como aquel que recibe visiones y así comunica la palabra de Dios. Si lo tomamos de la segunda manera, el énfasis estaría en el mensaje que recibe. Observen, por ejemplo, cómo traduce este versículo 1 la Biblia de las Américas. Yo se lo leo. La Biblia de las Américas traduce así: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio. De lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, etcétera, etcétera. Ahora, creo que la intención de Amós es que entendiéramos los 2 sentidos que acabo de mencionar. No uno a expensas del otro, sino los 2. Luego vamos a ver en la medida que avancemos en el libro de Amós que a Amós le gusta utilizar ambigüedades. O sea, le gusta dar expresiones que se pueden entender de 2 maneras y hay que aceptar las 2 formas. Porque en esas 2 está la riqueza precisamente de lo que él quiere comunicar. De hecho, queridos hermanos, profeta y mensaje están tan estrechamente unidos que es imposible separarlos. Y nunca debiéramos hacerlo. Ya dije hace 8 días que Dios normalmente, ¿cómo se comunica con los seres humanos? ¿Con letreros en el cielo? ¿A través de mensajes de WhatsApp?
No, Dios decide normalmente y uniformemente comunicarse a través de hombres. Lo hizo a través de los profetas, lo hace en la persona de Jesucristo de una manera definitiva y hoy en día lo hace a través de predicadores. Así que noten que el mensaje de Dios no se puede separar de un hombre que lo proclama. Y creo que entonces Amós quiere que lo entendamos así. Las palabras de Amós que vio, entonces significa que esas palabras las recibe de parte de Dios, pero esas palabras las proclama el propio profeta Amós. Ahora, la palabra en hebreo dabar, que aquí se traduce palabras, aparece 9 veces en Amós. Y es interesante hacerle un rastreo. Noten esto. Vamos a mirar los versículos donde aparece palabra o palabras allá en Amós. Y observemos entonces la connotación de esto. Obviamente aparece en 1:1, ¿no? Que dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó. Vuelve a aparecer en el 3:1. Observen en su Biblia. Amós capítulo 3, versículo 1. Repito, ¿qué quiero? Que miremos las veces que aparece palabra en el libro de Amós, y esto nos va a dar una idea bien clara de lo que entonces se refiere el versículo 1. 3:1 dice esto: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Aquí hay algo interesante. Ya no aparece en plural, como en el 1:1, las palabras de Amós, sino aquí aparece en singular: oíd esta palabra. O sea, esa expresión está introduciendo una predicación de Amós, una proclamación de Amós. Se paró en algún lugar específico de Israel y entonces, para llamar la atención de la gente, para que vengan y lo escuchen, ¿qué hace Amós? Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Y la gente tiene que acercarse a oír. Era la manera como el profeta convocaba, pero también la forma como el profeta decía: lo que voy a decir, ¿de quién proviene? De Dios. De Dios. Recuerden lo que dije hace 8 días, ¿no? El profeta puede decir eso porque él inmediatamente recibía la revelación de Dios, recibía el mensaje de Dios. La siguiente ocasión donde aparece la expresión palabra es el 3:7. Capítulo 3, versículo 7. Acá es interesante la manera como aparece traducido. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, ahí no tenemos en español palabra, ¿cierto? Pero la palabra nada es la misma expresión hebrea. La palabra nada. O sea que literalmente ahí lo que está diciendo ese texto es: porque no dará palabra al Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Observa un punto allá entonces del versículo 3:7. ¿Cómo es que Dios comunica su palabra? No hará nada el Señor, o sea, no comunicará palabra al Señor sin ¿qué? Sin revelárselo a sus siervos los profetas. O sea, si Israel esperaba alguna comunicación del Señor, ¿a través de quién iba a llegar esa comunicación? Del profeta. No más, ¿cierto? Hoy en día, ¿a través de quién Dios comunica su palabra? De los predicadores que proclaman fielmente la palabra. Capítulo 4, versículo 1, vuelve y aparece la expresión. Y en la misma forma en que lo encontramos en 3:1, mire, 4:1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Otra vez, oíd esta palabra. Lo mismo que encontramos en 3:1. Y ahí ya nos vamos dando cuenta que cuando aparece oíd esta palabra, Amós nos está indicando divisiones en su libro. ¿Dónde empezó un nuevo discurso? ¿Dónde él está recogiendo en su libro una proclamación que hizo? Ahora esta proclamación es contra las vacas de Basán. O sea, contra las señoras ricas de Samaria. Algo interesante, en 3:1 introduce un pronunciamiento contra los hijos de Israel. Ahora en 4:1 es contra las vacas de Basán. O sea, como decía hace 8 días, los mensajes de Amós normalmente son mensajes contra. O sea, son mensajes que muestran los pecados. Qué terrible ver que hoy en día los supuestos autoproclamados profetas normalmente ¿qué proclaman? Palabras a favor de, palabras buenas, palabras de prosperidad. Bueno, por lo menos en el caso de Amós, y usted puede ver que eso es común en todos los profetas, más bien son personas que denuncian los pecados y llaman al arrepentimiento. Capítulo 5, versículo 1, otra vez.
Aquí entonces hay otra división del libro. Amós nos está dejando un rastro de cómo dividir su libro. 5:1 dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Oíd esta palabra que yo levanto. Entonces, otra vez, un nuevo discurso de Amós. Es un discurso contra la casa de Israel, pero otra vez es una acusación. Yo levanto para lamentación sobre vosotros. Ave de mal agüero, dirían, ¿no? Amós. Y por eso lo echaron de Israel. Tú solo hablas cosas malas, cosas negativas. Vete de esta tierra, no queremos oír eso. Y es que al hombre no le gusta oír la denuncia del pecado. No nos gusta que nos muestren nuestros pecados, pero es necesario. No puede haber sanidad si no hay un diagnóstico de la enfermedad. Capítulo 7, versículo 16. Otra vez encontramos aquí la misma expresión, dabar en hebreo, traducido palabra en español. 7:16. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Es otra manera, ya no dice oíd esta palabra, sino oye palabra de Jehová, casi lo mismo, ¿cierto? Es otra manera como Amós entonces empieza un discurso. Aquí es el discurso directo contra Amasías, que estuvimos leyendo hace 8 días y tendremos ocasión de estudiarlo. Amasías era el sacerdote de Samaria, que en nombre del rey va y le dice a Amós, vete de acá. Y cuando le dice eso a Amós, entonces Amós le dice, bueno, primero tengo algo que decirte de parte de Dios. Observan entonces que la expresión normalmente va señalando un discurso específico que Amós da, que viene de Jehová y que señala los pecados de alguien o de todo Israel. Capítulo 8, versículo 11, otra vez aparece la expresión. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré a la tierra no hambre de paz ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. Ya ahora vamos a volver a este texto. Pero observen otra vez. ¿Hambre de oír qué? La palabra de Jehová. Es decir, ¿sabe cuál es la gran necesidad del ser humano? ¿Sabe usted cuál es su gran necesidad? No es la del pan físico, es la del pan espiritual. Pero como Pedro dice que se le provea la leche espiritual no adulterada. Eso necesitaba el pueblo de Israel, eso necesitamos nosotros. La proclamación fiel, no adulterada de la palabra de Dios. Pero este texto es trágico. Y ya lo vamos a ver, por qué es trágico. Y la última vez donde aparece palabra es en el 8:12. Ahí el siguiente versículo. 8:12. Y escuche esto. E irán errantes de mar en a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué hizo este pueblo cuando Amós se paró a proclamar la palabra? ¿Sabe qué hizo? ¿No la escuchó? El profeta se paró vez tras vez diciendo, oíd palabra de Jehová. Proclamó la palabra de Jehová, pero en últimas este pueblo dijo, no queremos oír. Vete, profeta. ¿Cuál es la respuesta divina? Les voy a quitar la palabra. Les voy a quitar la palabra. No habrá más. Entonces, esa expresión palabra, cuando la encontramos, la rastreamos esas 9 veces que aparece en el libro de Amós, nos señala que son los discursos de Amós hacia el pueblo de Israel recibidos de parte de Jehová. En el 1:1 aparece en plural, diciendo las palabras de Amós que vio. ¿Por qué? Porque es la introducción a todo el libro. ¿Eso qué quiere decir? Que el libro de Amós es la recopilación de todos los discursos de Amós. Esto es una clave importante para entender los libros de los profetas. Los libros de los profetas no están escritos en orden cronológico. No es una biografía, no es una película que nos está contando lo que hizo hoy Amós, lo que hizo mañana y pasado mañana, sino que son las recopilaciones de los discursos de los profetas. Amós proclamó varios discursos. ¿Qué hizo entonces en su libro? Lo recogió y por eso su libro comienza diciendo las palabras de Amós. ¿Por qué en plural? Porque varias veces él proclamó la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Podríamos traducir ese versículo, o mejor, parafrasearlo de la siguiente manera. Los discursos de Amós. ¿Cuáles discursos? Bueno, empezamos a leer.
Primer discurso, segundo discurso, tercer discurso, cuarto discurso. Por eso entonces allá aparece en el plural. Pero hermanos, el punto es este. Cuando el profeta se paraba decía, oíd palabra de Jehová. De manera que no oír al profeta, vuelvo y enfatizo, lo enfaticé hace 8 días, vuelvo y lo enfatizo. No oír al profeta es rechazar ¿a quién? A Dios. Estoy hablando del profeta, de estos hombres que eran profetas. No estoy hablando del proclamador de hoy, no estoy hablando del predicador de hoy, del pastor de hoy. Estoy hablando del profeta. Cuando Amós se paraba, cuando Isaías se paraba, cuando Jeremías se paraba y decía, oíd palabra de Jehová, y el pueblo no lo quería escuchar, era un rechazo directo a Dios. Y el juicio con tamaño pecado es que Dios dejaría de hablarles. Llegaría el tiempo cuando buscarían la palabra de Jehová que menospreciaron, pero no la hallarían. Otra vez, noten 8, 11 al 12, que acabamos de leer. Ahí mismo en Amós 8, 11 al 12. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Tener hambre y sed y que no sea saciado. ¿Usted ha experimentado hambre y no tiene nada que comer? ¿Usted ha experimentado sed sin tener nada que beber? Es agonizante, es terrible. Pero acá el hambre y la sed que Dios va a enviar, ¿de qué es? De la palabra. Mire el juicio tan terrible. Dios les va a poner hambre y sed de la palabra. Quiero oír la palabra, quiero un predicador, quiero que un profeta venga acá y predique. Pero ¿saben qué consiste el juicio de Dios? Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Tremendo, ¿no? Tener hambre de la palabra y no encontrar quien la proclame. No tener la Biblia. Pero eso fue resultado ¿de qué? De menospreciar la palabra. ¿Notan la secuencia lógica? La secuencia lógica es, te doy la palabra y si tú la menosprecias, te la voy a quitar. Ahora, eso tiene un mensaje para nosotros, ¿o no? Eso fue un mensaje para Israel a través del profeta Amós, pero para nosotros significa que no siempre entendemos la palabra. Nosotros damos por sentadas muchas cosas, ¿o no? Usted da por sentado que hoy se acuesta a dormir y mañana se despierta. ¿Sí o no? Así lo damos por sentado. Y una de esas cosas que nosotros damos por sentado, creemos que es así y nunca va a cambiar, es que siempre tendremos la palabra de Dios. Y en esa falsa jactancia, ¿saben qué hacemos? Menospreciamos al que habla desde el cielo. Menospreciamos al que habla desde el cielo. Miren, Europa y Norteamérica fueron los países de la explosión misionera. Europa fue el continente donde nació la Reforma Protestante, de allá se extiende hasta Norteamérica. Y en el siglo XVIII, siglo XIX particularmente, y especialmente en el siglo XX, desde Norteamérica hay un boom misionero. La palabra de Dios se riega sobre todo el mundo, Latinoamérica incluida, Asia, África, a través de misioneros de Norteamérica. ¿Y sabe qué está sucediendo hoy en día en Europa y en Norteamérica? Están recibiendo misioneros de Latinoamérica. Hay misioneros de África y de Asia yendo a proclamar la palabra de Dios porque esos pueblos menospreciaron la palabra de Dios y Dios se la quitó. Sí hay iglesias, pero no proclaman la palabra. Son iglesias racionalistas, liberales, ateos algunos. Iglesias, porque la mayoría de la gente de esos países es atea hoy en día. ¿Nota el juicio histórico que Dios envió con ellos? Hoy nosotros en Latinoamérica e en Colombia tenemos el gran privilegio de proclamar la palabra y todavía una palabra sana en muchos lugares. Pregunte a aquellos que emigran y que son cristianos fieles, ¿cuántos sufren cuando migran a un lugar y no encuentran una iglesia fiel? Un sufrimiento.
Tienen hambre de la palabra. Leamos Hebreos capítulo 12, versículos 25 y 26, que trae ese mensaje y nos lo aplica a nosotros. Aquí ya en el contexto del Nuevo Testamento. Para nosotros hoy como iglesia, esto es una amonestación. Dice Hebreos 12, 25 y 26. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Notan? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, si no escapó ese pueblo de Israel que menospreció a Amós, porque Amós era un hombre que proclamaba en la tierra, sigue diciendo el autor de Hebreos, mucho menos nosotros. Nosotros. Usted y yo. Si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Mayor juicio para nosotros por una simple y sencilla razón que yo señalé anteriormente. Porque nosotros ahora tenemos una revelación más clara, la revelación completa. Israel tenía profetas que proclamaban por aquí y por allí, pero ellos no tenían la Biblia completa. Israel tenía profetas que le proclamaban, pero no tenían al Hijo de Dios venido en carne. Nosotros ya tenemos el testimonio del Hijo de Dios venido en carne. Aquí está escrito, los apóstoles nos lo dejaron. Tenemos una Biblia completa y tenemos la revelación perfecta de Dios. No le falta nada. Dígame, si no mereceremos un mayor castigo que Israel, si menospreciamos la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? A usted que nos visita hoy. Aprovecha cada ocasión que Dios te da para escuchar su palabra. No lo menosprecies. Aprovéchala. No solo viniendo a escuchar la palabra, sino personalizando esa palabra. Cogiendo cada detalle de esa palabra. Meditando en esa palabra. Oye esa palabra predicada con la disposición de obedecer. Tal vez hoy sea la última vez que Dios te dé esa oportunidad. ¿Lo pensaste? Puedes morir hoy. Mañana puedes estar obligado a cambiar de ciudad y no encuentres una iglesia que proclame fielmente la palabra. Mañana puede suceder algo extraordinario en el país como lo que pasó en Afganistán y pasas ya de tener una Biblia a ser perseguido. ¿Vieron cómo le cambió la vida a los cristianos allá en Afganistán? De un día para otro. ¿Están matando cristianos allá? Tal vez esta es la última aplicación que tú escuches. ¿Qué vas a hacer con eso? Escucha esto. Hebreos 3, 12 al 15, para que la palabra penetre aún más profundo en nuestro corazón. Hebreos nos dice lo siguiente. Mirad, hermanos. No le está hablando a incrédulos, está hablando a ¿quiénes? A hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Y aplícatelo. Mira, hermano, tú, mira, que no haya en ti corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cómo? Con la palabra. Entre tanto que se dice, hoy, no mañana. No sabes si mañana vas a tener la palabra. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, si la responsabilidad del pueblo era escuchar y obedecer la palabra de Dios dicha a través del profeta, entonces ¿cuál es la responsabilidad del profeta? Ya vimos la responsabilidad del pueblo. Escuchar hoy.
Pero la responsabilidad del profeta era interpretar fielmente esa palabra. Aquellas visiones que recibimos deben convertirse en palabras, es decir, en mensajes claros para el pueblo de Dios, pues sin entendimiento no hay resoluciones. ¿Cómo el pueblo va a obedecer si no se les da una palabra clara? Por eso Amós tiene que convertir esas visiones en palabras, para que el pueblo tenga entendimiento y quede sin excusa, para que el pueblo tenga comprensión de la palabra de Dios y se aboque a obedecer esa palabra. El pueblo debía escuchar claramente el mensaje divino para que así quedaran sin excusa. Ezequiel, un profeta de un siglo después de Amós, dice lo siguiente. Ezequiel 2:5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Cuál es el punto acá? El punto acá es que en ninguna circunstancia el pueblo puede perecer por falta de recibir la palabra de Dios o de recibirla contaminada. Entonces el profeta debía tener todo el cuidado para transmitir esa palabra fielmente, pero también de una manera que el pueblo entendiera. Esa era la responsabilidad del profeta. Por eso incluso encontramos denuncias de los mismos profetas de Jehová contra aquellos falsos profetas e indolentes que no transmitían la palabra de Dios al pueblo. Mire cómo lo hace Oseas en el capítulo 4 de su libro, Oseas 4, versículos 5 y 6. ¿Qué pasa con el profeta que no proclama fielmente? ¿Qué pasa con el profeta que no presenta claramente la palabra de Dios? Oseas 4, 5 al 6 dice lo siguiente: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A quién le está hablando? ¿Sabe a quién le está hablando? Al sacerdote y al profeta. O sea, este pueblo fue destruido no porque no tuviera la palabra de Dios, la tenía. ¿Por qué fue destruido? Porque el sacerdote y el profeta no transmitieron correctamente la palabra de Dios. Qué grave, ¿no? Es decir, si un profesor de química transmite mal un conocimiento de química, bueno, va a haber consecuencias, por supuesto. Por allá un muchacho va a hacer una combinación equivocada y explota el salón. Y murieron algunos cuantos. Si un profesor de matemáticas transmite un mal conocimiento de matemáticas, eso va a afectar a las personas, por supuesto. Alguien va y hace un negocio y le roban unos cuantos millones de pesos porque sumó mal. Claro que sí, ¿notan que mal conocimiento siempre tiene consecuencias? Pero si el profeta o el predicador transmite mal la palabra de Dios, adulterada, no como es, ¿cuál es la consecuencia para el pueblo que escucha? Condenación eterna. Y muchos están en eso hoy en día. Muchos que están en una iglesia pensando que reciben la palabra de Dios y no la están recibiendo una palabra alterada, están caminando al infierno por culpa, por responsabilidad de aquel que les está predicando. Un falso predicador y un falso pastor. ¿Notan la gravedad del asunto? Tenemos un dicho entre nosotros que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Pero como una imagen puede ser entendida de diferentes maneras, interpretada de diferentes maneras, eso no aplica para el profeta. Acá en los profetas no sirve eso, una imagen vale más que 1000 palabras. No. Más bien, en el caso de los profetas y de Amós, esa imagen que él recibió tiene que ser interpretada. En otras palabras, la visión no sirve de nada si no está acompañada de palabras. Porque la visión tiene un mensaje específico. Y el pueblo necesita entender claramente su significado.
Y ese significado de las visiones no era un significado subjetivo, sino objetivo. O sea, ese significado de la visión no era como cada uno lo interpretara. No es que Amós coloca una diapositiva ya con la canastilla de frutas de verano y empieza a preguntarle, bueno, cuéntame tú qué piensas de esa canastilla de verano. ¿Qué significa? Y entonces uno dice, no, significa que mañana va a haber abundancia de fruta. Y le pregunta al otro, bueno, cuéntame tú qué piensas de esa canastilla de verano allá lleno de frutas podridas. Y él dice, no, significa que mañana se va a poner cara la fruta, compremos hoy. Y le pregunta por allá al otro, bueno, ¿y tú qué crees que significa esa visión allá del canastillo de frutas podridas? Y él dice, no, significa que viene juicio. Y todos, amén. ¿Y cuál es la verdad? ¿Notan el punto? Una imagen en la Biblia, una visión en la Biblia tiene que ser interpretada por la palabra. La visión no es norma, la palabra es la norma. Porque la palabra le da una interpretación definida, única, objetiva a esa visión. Y es la interpretación que Dios le da, no la que tú quieras darle. El sentido de la palabra siempre es único. Solo uno. Y es el que Dios le da. Entonces, las visiones tenían que ir acompañadas de palabras que las interpretaran oficialmente. Y cuando el profeta acompaña las visiones con discursos que las explican, ese y solo ese es el significado de la visión. Nadie más tiene que pararse y decir, no, es que Amós es exageradito. Ese amor se fue, se pasó. Y reinterpreta la visión. Lo que hacen muchos hoy en día con la palabra de Dios, ¿no? Así que, hermanos, la palabra siempre está por encima de la visión. Siempre. La palabra siempre está por encima de la visión. La palabra es suprema, la palabra es autoritativa. Y eso mismo que sucede con las visiones sucede con los milagros. No es mi tema. De eso no nos está hablando Amós, de los milagros. Pero déjeme decirle algo brevemente. Si usted observa la Biblia, por ejemplo, mire el Evangelio de Juan. Siempre que hubo un milagro, iba acompañado de un discurso. Siempre. ¿De qué sirve el milagro si la palabra no lo explica? De nada. Jesús sana a un ciego y luego lanza un hermoso discurso acerca de la ceguera espiritual. ¿Nota el punto? ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día está pasando que la gente corre tras visiones, tras milagros, pero no tras la palabra. ¿De qué sirve una visión? ¿De qué sirve una supuesta profecía? ¿De qué sirve un milagro si no se recibe la palabra? De nada. Mucha gente está yendo al infierno con su milagro, con la visión que recibió, con la profecía que le dieron. Porque Dios no nos mandó a hacer milagros, a proclamar profecías y a dar visiones. ¿Saben a qué nos mandó Dios? A proclamar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué necesita el pueblo de Dios hoy? ¿Sabe qué necesita? Necesita urgentemente la proclamación de la palabra de Dios fielmente. ¿A qué llama Dios a los predicadores? Y sé que la mayoría de ustedes no predican. Pero usted debe saber esto para que juzgue al predicador. ¿Sabe a qué está llamado el predicador? Está llamado a proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios de una manera entendible. O sea, que usted salga acá y diga, el pastor dijo esto. Y no que salga diciendo, uy, ese hombre sabe mucho, pero no le entendí nada. Hay predicadores que hablan mucho y que utilizan mucha palabra y mucha ilustración y dicen verdades, pero de una manera que nadie la entiende. No, para que ustedes hoy salgan con una resolución, esta predicación tiene que ser clara, y si no es clara, dígamelo. Pero si fue clara, usted tiene una responsabilidad. Obedezca. No me obedezca a mí, obedezca a la palabra. El predicador debe transmitir esa palabra fielmente. No debe contaminarla con sus pensamientos. No debe contaminarla con la moda del momento. Porque de esa manera y solo de esa manera puede haber salvación y santificación. Sin entendimiento no hay edificación.
Pablo dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Nota la resolución de Pablo? ¿Qué decidió Pablo para él como predicador? 5 palabras, pero que la gente entienda. Ese es el deber del predicador. Y repito, uno de los grandes males de la iglesia moderna es que ha desplazado la proclamación de la palabra de Dios para dar paso a los milagros, a las visiones. Y el resultado no podría ser distinto: un mar de confusiones, muerte espiritual por todo lado. Las personas salen con sus puestos milagros y revelaciones de parte de Dios, pero sin un entendimiento claro del evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No salen con esa pregunta. Salen más bien pensando: dentro de 8 días vengo por otro milagro. Dentro de 8 días vengo por otra palabra profética para mí. En últimas, todas esas personas están siendo enviadas a la condenación eterna por falsos pastores, por predicadores irresponsables, que recibirán su juicio de parte de Dios. El verdadero siervo de Dios hace suya la resolución de Pablo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que yo debo proclamar y lo que ustedes deben entender para obedecer.